Hola, en esta oportunidad continuaremos con el dibujo en Inventor y vamos a ver la parametrización. Esta parametrización es trabajar con variables que el diseñador las asigna. Cada vez que uno dibuja un boceto o un sólido, que al final son geometrías, todas sus dimensiones después de generadas pueden ser modificadas y se almacenan en una base de datos. Autodesk Inventor usa variables que son parámetros para todas las dimensiones que nosotros ponemos. Por ejemplo, podemos dibujar un rectángulo y vamos a ver que ese rectángulo tiene dimensiones. Saco un prototipo, voy a definir el plano XY, deseo que se quede igual que el objeto que está presentado en la perspectiva. Al momento en que restrinjo, ¿sí? Miren, hay valores numéricos en milímetros de cada uno de los datos. El momento que acoto me refleja ese valor numérico y me indica un numerito, D0 en este caso. Autodesk Inventor designa con la D para indicarnos que es una dimensión y después un número que va creciendo, que es un número correlativo de 0, de 1, de 2, de n, dependiendo de la cantidad de operaciones que hemos hecho. Esta es de 1. Al terminar y, por ejemplo, extruirlo, voy a ver que asignando el valor, S pasa a ser de 2. En eso se basa la parametrización. El parámetro es una variable y podemos dejarlo como está o cambiarle con letras o algo un poco más intuitivo con palabras. Por lo pronto vamos a dejar en las medidas en las que está. La cuadrícula voy a imponerme un valor de 10, entonces por este lado mide 60, 40 y 20. Puedo modificar regresando al boceto y le puedo dar 60, 40, Finish Sketch, doble clic en Instruction 1 y puedo cambiar el valor de instrucción de 10 a 20. Esa manera es la habitual. La otra es utilizando los parámetros. Estos parámetros se encuentran en este FDX. Visualizo un tablero de diálogo y aquí le puedo modificar también. Por ejemplo, quiero darle un valor. Voy a hacerle un cubo a partir de este paralelepípedo. Un cubo de 10. 10, 10 y 10. Y lo hemos modificado. Aquí puedo ingresar también fórmulas. Por ejemplo, si deseo que igual quede con las medidas de 60, 40 y 20, en base a la cota de 0, ingreso 60, y este de 1, que era el ancho, que debería ser 40, puedo darle como una fórmula. 2 tercios de la cota 0. Noten que cuando estoy escribiendo y todavía no termino de dar el argumento, me muestra en rojo. Eso me indica que algo anda mal. Cuando termino y se oscurece es porque ya se ha resuelto cualquier situación. Al picar en otra casilla me recalcula y aquí está 40. La altura también quisiera ponerla en función de D0. De 60 para convertirse en 20 debería dividirlo para 3. Entonces puedo ponerlo como D0 dividido para 3, o sea, un tercio. Enter y me recalcula. Y es exactamente lo que habíamos propuesto. Supongamos que deseo modificarlo, hacerlo al doble desde ese punto de vista. En vez de 120, en vez de 60 puedo ponerle 120, young, y se modifica. Y todo ha cambiado. Y veremos que aquí es 120, 80 y 40. Vamos a dejarle como estaba al inicio, 60. Enter. Down.
Grabamos nuestro primer objeto. Veamos un ejemplo sencillo, es una cuña. Aquí están las vistas del objeto. Solo que en esta oportunidad no le voy a dar con el valor de 15, sino voy a ponerle un ángulo. Defino un boceto. Dibujo la cuña. Restrinjo. Y doy los valores. Por este lado es 45. La medida total del objeto es 80. Y claro, con 15 quedaría totalmente definido. Pero deseo darle con ángulo. Le pongo en el centro. Deseo acotar aquí. ¿Qué ángulo podría ser necesario para que acá por construcción me queden 15? Al poner esa cota dice que estoy sobre restringiendo. Acepto porque deseo ver si es que me aproximo al 15. Es 45. Debería ser un poquito agudo, un poco más agudo el ángulo. En vez de 50 pongamos de 40. Bajó. ¿Qué tal 35? Ya me estoy aproximando. Pero esto es un tanteo. ¿Sí? ¿Cómo podría dar este ángulo en función de lo que necesito? Visualicemos un triángulo rectángulo aquí y el ángulo alfa que he dibujado en la parte izquierda. Para calcular mediante trigonometría, debo ver qué función es necesaria. De este ángulo tengo el cateto opuesto que viene siendo 45 y el cateto adyacente que sería 80 menos 15 porque necesito 15 aquí. Entonces, el inverso de esa función es el arco tangente entre el cateto opuesto, que es 45, dividido para el cateto adyacente, que es 80. Me gustaría darle el valor. Por lo pronto voy a digitar 80 menos 15 y cierro. Me falta otro paréntesis. Cierro con el otro paréntesis. Por construcción he obtenido 15, pero me hubiese gustado darle en función de este de aquí. ¿Cómo puedo ver qué dimensión es? Clic derecho de mouse, Dimension Display, puedo ver el nombre ha sido de 1, el otro es de 0. Clic derecho de mouse, Dimension Display, expresión, y de esa manera me indica el valor numérico y el de la variable. Entonces voy a corregir mi fórmula. ¿Es el arco tangente? Sí. Ahora 80 es de 1 menos 15 que es mi constante, esos son milímetros, y 45 es de 0. Noten que al poner de 0 se puso oscuro. Y de aquí en más, si modifico este valor, se modifica la fórmula. Clic derecho de mouse, Dimension Display, le dejo con valor. Este es el ángulo, sí, está redondeado a 2 decimales. Puedo ver más decimales aumentando la precisión de los valores. Son todos estos. Entonces, por tanteo, habría sido casi imposible encontrar este dato. Termino mi boceto y extruyo el valor propuesto. Grabamos el objeto con el siguiente nombre, 2. Esta es una pieza bastante básica. Se me ocurre hacer la base del tablero. Las dimensiones son 60, 40 y altura 20.
Cuando estoy así, puedo ingresar el valor numérico donde está marcado. 60, con tab navego. 40, extruyo. 20. Utilicé los alias para hacer esto. Podría dibujar utilizando este plano de trabajo y dibujando las 4 patitas. Pero sucede que esta pieza debe mutar y en algún momento me debe permitir poder hacer estas modificaciones. O sea, aumentar una fila de patitas o 2 y poder modificar el ancho y que queden enmarcados dentro del tablero. Por ese motivo voy a hacer un arreglo matricial. Dibujo un rectángulo. Le voy a dar los datos. Es de 10 por 10, pero a propósito voy a dejarle de 5. Y acá sí, 10. Anclo al vértice y extruyo los 20. ¿Sí? Con eso puedo ir a Rectangular Pattern de esta patita. Me tomo el objeto atrás nuevamente. A veces cuando uno piensa que se va a seleccionar, termina seleccionando los de atrás. Hay que tener un poquito de cuidado. Direction 1 lo voy a hacer acá. Va a ser mi primera distancia, pero lo está botando hacia el otro lado. Entonces flip, direction 2, en ese sentido. Ahora, el espaciamiento. ¿Qué espaciamiento debo darle? Allí se pone el paso. ¿Qué es el paso? Un vacío y un lleno. Aquí es fácil. Mide 60 y si tengo 5, la diferencia sería 55. Para el otro lado, es 40. Si mide 10, el paso es 30. Y ahí está el objeto. Desearía que yo pueda modificar las copias. Clic derecho de mouse, Edit Future, y le voy a poner 3. Ahora se sale. Debo modificar el paso. ¿Cuánto sería ese paso? Serían los 60 menos lo que suman todas las patitas, que son 5, 5 y 5. Hasta ahí son 15. 60 menos 15 son 45, si no estoy mal. Ahora, debo compartir para los vanos. Tengo 3 patitas que formarían 2 vanos, 1 y 2. 45 dividido para 2 sería 22.5. Más los 5 de una patita serían 27.5. Clic derecho de mouse, Edit Future, 27.5. Ok. ¿Qué hice? Obtuve el paso. ¿Qué es el paso? Un vacío y un lleno. O sea, es un espacio, el espacio que el ancho de la patita más el espacio que hay entre pata y pata. Regresemos. Ahora, me interesaría cambiar para 5, como está aquí, perdón, 4. Entonces ya se vuelve un poquito más complicada la matemática. Y si a mano me piden que modifique el ancho, todavía más. Estas acciones pueden verse simplificadas si alimentamos con fórmulas estos datos. Tengo mi manejador, se encuentra aquí. Vamos a checarlo un poquito. Y puedo ver desde aquí. La distancia que alimentamos hace un momento era 27.5. Esta es la que debo modificar. Debo modificar en función de las copias. ¿Qué copias son? Estas de acá, 3. ¿Cómo podría ir mi fórmula? Ese espacio es el paso. Y el paso habíamos dicho que es el ancho de una patita, que es el 5, que para este efecto es D4. D4 más
Ahora el vano, el espacio. Eso es la medida total, que es 60. Aquí aparece como de 0. Menos los anchos de todas las patitas, que eso es, el ancho es de 4 por la cantidad de veces que se repitió, de 8. De 4 por de 8. Pero recién ese es el espacio total que me quedaría. Este espacio debe ser dividido para la cantidad de vanos que voy a tener. Hace rato tenía solo 2 patitas y el vano era 1. Aquí tengo 3 patitas y son 2 vanos. Mirando por acá, tengo 4 patitas y tengo 3 vanos. Entonces, si tuviera 1000 patitas, ¿cuántos vanos tendría? Tendría 999. Entonces, esa división es para el número de patas de 8 disminuidas en 1. Está oscuro, parece que está bien. Down. No cambió. Modifiquemos el número de copias. Por ejemplo, 4. Enter. Y se reajustó. Supongamos que el tablero no tiene 60. Supongamos que tiene 100. Supongamos que la pata no es de 5, sino de 12.7. Miren cómo se redibuja. Es un enorme potencial el de poder ir programando. Dejemos como la última alternativa, que es 60, 4 copias y de un ancho de 5. Ya. Grabo mi archivo. Continuemos. Este es un pasador. Respeta la norma DIN alemana número 7. Y este es el catálogo de un fabricante. Este fabricante produce pasadores según estas medidas normalizadas en estas longitudes. El punto acá significa que no es una medida normalizada, pero también hay de venta. Voy a hacer solo estas. Trabajo es un elemento cilíndrico que tiene en sus extremos unos casquetes esféricos. La línea de eje es la de abajo y la anclo. Podemos notar que nos da un valor de radio y al no darnos al otro lado, asumimos que es igual. Hasta ahí. El diámetro nominal es de 3. Y vemos que el radio es casi igual al diámetro. Entonces también podemos ponerle así. En vez de ponerle 3, puedo picar la cota y automáticamente coge el valor. Entonces dice que D1 va a ser igual a D2. De 1 al de 0. Ahora solo nos resta darle la longitud. Nos dice que el primer pasador es de 4 milímetros. Concluido, hacemos el elemento de revolución y está por ahí. Este elemento de revolución, este pasador, solamente varía en longitud. Entonces, puedo entrar a los parámetros, aumento, y voy a crear una variable numérica que se va a llamar longitud. Y le voy a dar múltiples valores. Tengo 4, tengo 5, 6, y de ahí van en 2 hasta el 20.
8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y adiciono. Marco todos, add. Tengo un valor, siempre viene de cajón el 1, lo borro. Ok. Y miren, al cambiarlo, debería modificarse la longitud de 4. Este momento no lo va a hacer porque no le he dicho que tome la longitud. Está en rojo. Al ponerle ya la D, se toma. Hay que tener mucho cuidado, mayúsculas y minúsculas, debe ser igual. Despliego, puedo tomar el pasador de 20, el pasador de 5 y lee. Estamos entrando en lo que se denomina familias de piezas. Tenemos una transición, un sector toroidal con un cilindro, es como un tubo. Aquí me dan variables y aquí tengo las 6 variantes y con sus diferentes valores. Tengo un diámetro para el sector toroidal y un radio de desplazamiento para el eje de revolución. Después, un diámetro para el cilindro y su longitud. Generalmente las empresas siempre tienen productos que son comunes y se tiende a estandarizarlos para que hagan menos y que, dependiendo de las medidas, puedan ser fabricados rápidamente. Dibujémoslo. Voy a trabajar en esta cara, haré el círculo. El primer valor es 40, voy a hacer la primera variante. Dibujaré la línea de eje para hacer el elemento de revolución. Ese valor es R mayúscula y es 50. Se hace el toroidal, el torus. La opción predeterminada es toda la circunferencia. Solo necesito 90 grados. Ya estamos. Voy a definir esta cara. Y ahí voy a hacer el cilindro que está incrustado. El diámetro de 1 es 36. Y la extrusión es de 80. Es hacia el otro lado el tipo aditivo. Y ahí está nuestra primera variante. Como les dije, puede ser una tubería. Voy a vaciarlo. Por este lado, por este otro y el inferior, con un espesor constante de 1 milímetro. Voy a asignarle un material. Por ahí. Grabo el objeto, es nuestra quinta piecita. ¿Cómo se crean familias de piezas? Manage, tengo el botón Create a Part y me permite ir tomando las variables. Miren cuáles tengo aquí de 0, de 1, de 2. En la extrusión también está el diámetro, la altura, el ángulo de extrusión y en el vaciado está 1 milímetro. Pero me gustaría que lleven la misma correlación que hay aquí en esta tabla. Entonces puedo cambiar los nombres antes de ingresar ahí. De 0 le voy a poner como la D y un guión bajo para acordarme que yo lo modifiqué. El 50 es un radio. Voy a ponerle la mayúscula y también un guión bajo.
Este 90 son los grados de revolución, no voy a tocarlos. El siguiente, D1. Hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque este se asemejaba a uno que tenía hace rato. Entonces, pongo guión bajo y de esa manera pierde la vinculación. Acá tengo H, pongo un guión bajo. Ya. Grabamos y regresamos al iPad. Automáticamente toma los valores que yo había modificado. Sabe que son variables. Si en caso de que ustedes no quisieran una, se puede marcar y regresarlo. Necesito todos y ya me estructuró la tabla de mi primera variante. Voy a hacer unas 4 variantes. Clic derecho de mouse, Insert Row. Modificaré sus datos. En la variante 2 tiene 42, 54, 39 y 80. Se queda igual. La variante 3 tiene 44, 55, 40 y 90 en longitud. La última, mi variante 4 es 40, 52, 36 y 78. Ok. No nos olvidemos de grabar. Aquí se acaba de adicionar 3 variantes a la que ya teníamos. Le doy doble clic en el icono y se redibuja. Podríamos seguir adicionando desde aquí o podemos hacerlo desde una tabla de Excel. Edit vía tabla de Excel. Y aquí están los datos que habíamos dado hace un momento con los nombres de las variantes. Aquí si desean se puede aumentar valores. Tengo la variante 5, la variante 6 y los datos son 40, 50 también, 36 y 80. La variante 6, 44, 54, 40 y 90. Milímetros. Grabamos. Y cerramos. Y se acaban de aumentar 2 variantes más. Al dar doble clic en una de ellas, se redibuja. ¿Qué pasó con el espesor? El espesor de 1 es una constante, tal vez por procesos de manufactura es la chapa con la que se trabaja, entonces esa no va a cambiar. Ustedes pueden tener más datos, más información, pero solamente se parametriza lo que va cambiando. De esa manera concluye este video que ha pretendido indicarles los aspectos más relevantes de la parametrización y hacia dónde tiende. Agradezco infinitamente su tiempo y les invito a que continúen viendo los videos. Muchísimas gracias. Hasta luego.